Aún se sentía en el aire el ambiente festivo y los ecos del característico grito ¡Viva México!, cuando en la madrugada del 16 de septiembre de 1970, en la ciudad de Campeche, Campeche, vio la luz por vez primera Carlos Alberto Ayala Ruiz, el quinto hijo de la familia conformada por el arquitecto Carlos Ayala Falcón y la educadora Berta Concepción Ruiz Delgado. Desde pequeño, Cal comenzó a mostrar un notado interés por el arte y la docencia, influenciado por sus progenitores. Llevaba una buena relación con sus 4 hermanos y viajaba constantemente de Campeche a México, de donde era originario su padre. Bueno, yo crecí en un entorno muy interesante porque yo soy el más chico de 5 hermanos y bueno, cuando yo tenía 3 años, mi familia estaba entre México y Campeche, por la misma situación de la oriundez de mi padre y de mi madre. Entonces nací en Campeche, muy pequeño me llevan a la Ciudad de México y era un entorno pues, todavía familiar, somos 5 hermanos, yo soy el más chico, como decía, y bueno, la casa siempre nutrida de gente, con siempre movimiento, siempre pues mucha alegría, mucho alboroto. Y después me llevan a la Ciudad de México y yo estoy con mi abuela materna. Ahí estudio una parte de la primera formación del kinder y entonces estuve entre México y Campeche, luego regreso a estudiar parte de la primaria, el 50% de la primaria hasta tercer año en Campeche y luego me regreso a México otra vez a terminar la primaria. De niño mi sueño era, digamos que estar con mucha gente, esa parte de la relación pública. Es curioso porque yo de niño pensaba en que iba a llegar a ser maestro, a dar clases, a ser profesor, a trabajar con alumnos. Esa parte de la enseñanza me gustaba mucho porque entre nuestros juegos yo era siempre el que comandaba el grupo y el que decía las instrucciones de qué hacer y todo eso. Entonces dije, alguna vez voy a dar clase, alguna vez voy a ser maestro de alguna escuela y qué curioso, ¿no? Mucho tiempo después así fue. Y disfruto mucho la docencia que viene desde niño. Yo creo que esa parte un poco de la mezcla entre mi padre, que bueno, estudia arquitectura, y después mi madre, que estuvo involucrada en la Secretaría de Educación, a lo mejor esa parte. Pero bueno. Es curioso porque fui travieso, inquieto, pero hiperactivo, y entonces, bueno, siempre andaba siempre empecé a ser muy observador, me estaba siempre curioseando. Es curioso porque mi hermano Alan y yo, que nos llevamos 2 años de diferencia, pues siempre salíamos juntos a jugar, pero a mí me pasaba todo, a mí me mordía el perro, yo me cortaba, yo me caía del árbol, como que los accidentes me pasaban a mí. Y tuve una infancia de mucha unión, de mucha cooperación. Siempre fui muy activo en deportes, siempre jugué, bueno, de todo, béisbol, fútbol, voleibol, un poco de básquet. Y fue muy agradable porque cuando estaba en Campeche tuve mucho contacto con la naturaleza, sobre todo con el mar. La casa de la familia está enfrente al mar, entonces nuestras travesuras era ir a pescar, iba a rescatar caracoles. Recuerdo mucho una vez que rescatamos caracoles, está la sequía del mar, de repente el mar se retira y entonces nos metíamos y están los fangos y rescatamos caracoles. Entonces nos íbamos a la casa y yo los preparaba en cóctel. Y hacíamos cóctel de caracoles, que era maravilloso, con catsup. Y bueno, siempre nos acordamos de esa anécdota, porque bueno, a mí me encantaba, y desde ahí me encantaba la cocina, ¿no? Entonces, pues bueno, nos íbamos a pescar y a recoger caracoles para luego hacerlos en cóctel. Y esa parte fue maravillosa porque aparte, bueno, enfrente de la casa había un laurel enorme, que todavía está, y ahí nos subíamos a hacer la casa del árbol y las exploraciones y todo esto. Entonces tuvimos mucho contacto con la naturaleza, eso me gustó mucho. Digo, andábamos en la calle descalzos, jugando fútbol a veces, béisbol, corrías por todas partes, no había tanto tránsito vehicular. Esa tranquilidad es maravillosa para desarrollarte en los primeros años. Y en cambio en México cambió porque no tenía tanta libertad, vivíamos en un condominio, estábamos más limitados en espacio, entonces sí fue un choque interesante, ¿no? De repente sí drástico, pero bueno, al final de cuentas tu tierra es tu origen y
y cuando voy esas añoranzas son maravillosas. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay se me olvidó el agua. Por curioso que resulte, la época de oro del cine mexicano y Pedro Infante, el mayor ícono cinematográfico de los años 40 y 50, marcaron un parteaguas en el interés artístico de Karl, dado que su abuelo convivió de manera directa con este gran personaje. Mi primer acercamiento con el arte fue en Campeche. Fue en dos sentidos. Una parte por mi abuela, porque mi abuelo era miembro del motoclub. Mi abuelo era yucateco, conocía a Pedro Infante y entonces, siendo amigos del motoclub, mi abuelo distribuía las motos Harley Davidson en el sureste. Entonces, cuando Pedro Infante viajaba a Mérida, se reunían, tenían contacto. Entonces mi abuela era testigo de sus contactos y de comidas que tuvieron. Entonces me acuerdo que mi abuela me contaba esas historias de encuentros con una figura del cine como es Pedro Infante, y me leía algunas cosas, me contaba, yo fascinado, y dice, cuéntame esto, y luego veíamos una película juntos del cine de oro, y me contaba, mira, esto es así, así, así. Eso impactó mucho tiempo después porque mi primera exposición formal de retratos fue dedicada al cine mexicano. Entonces hice 25 obras de 25 personalidades del cine mexicano, Chachita, Marga López, Silvia Pinal, Pedro Infante, Jorge Negrete, como homenaje a esa vivencia con mi abuela. Esa es una. Y la otra es curiosamente en la casa donde crecí en Campeche, enfrente, del lado no del mar, sino del otro costado, había un señor grande que hacía retratos. Entonces de ventana a ventana yo lograba ver, él ponía su caballete, se ponía a pintar retratos. Lo más increíble del caso es que nunca supe cómo se llamó, si fue famoso, si no fue. Pero yo me quedaba contemplando ahí las tardes, llegaba de la escuela y me sentaba y como a las 5 o 6 de la tarde me sentaba a ver cómo estaba haciendo el retrato en óleo. Y es curioso porque eso me deja una huella, porque mi primera obra, o sea, mis primeras colecciones fue mucho enfocada al retrato, al rostro, a la expresión. Entonces ese señor dejó en mí algo que curiosamente nunca lo conocí, nunca lo traté. Husmeaba yo su obra, pero esa huella la dejó en mí. Y la otra parte mi abuela, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto, la primera colección fue de cine mexicano, fue en Cuernavaca ya, y la inauguró Katy Jurado, doña Katy, que tuvo una relación maravillosa, aprendí mucho de ella y bueno, ella fue una de las homenajeadas con su retrato. Aún no cumplía la mayoría de edad, ni decidía concretamente el camino a seguir en su vida, cuando se vio inmerso en dos grandes sucesos determinantes en la vida de cualquier ser humano: el divorcio de sus padres y su propia paternidad. La responsabilidad me cayó muy joven. Estamos hablando de preparatoriano, 17 años. La vida me cambió totalmente de la noche a la mañana. Tener una hija, casarte en la preparatoria. Una situación complicada porque estás descubriendo y empezando a descubrir muchas cosas. No sabes si es amor, no sabes si es pasión, no sabes qué es, pero ya estás en medio del asunto. Y tomar decisiones, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, ante un acto irresponsable tienes que hacer un acto responsable. Y ante ese acto irresponsable de embarazarnos de forma prematura, el que mi madre llegara y me dice, yo tengo que firmar para que te cases porque eres menor de edad, ¿qué quieres hacer? Y entonces habían muchas opciones, piensas en todo. Habían, yo creo que 10 opciones diferentes. Se casan, no se casan, le hace el apellido, te vas, aborta, no aborta, se casan y viven cada quien en su casa, viven en casa de ella, en mi casa, o sea,
y ahí decir no, me voy a casar, no considero que haya amor, hay una buena relación, hay una buena amistad, pero amor, joder, no sé si todavía a mis 17 años lo haya descubierto, pero bueno, vamos adelante y esto hay que tomarlo y a lo mejor viviendo juntos nos vamos a involucrar y a amar. No funcionó, y bueno, esa decisión fue fortísima, tanto para mí como para ella, ¿no? Porque dejas muchas cosas y eso me dio mucha fortaleza porque te haces responsable desde muy joven. Llegó un punto en que mientras mis amigos pensaban ir a la disco, a divertirse, a tomar, a hacer otras cosas, yo tenía que estar en casa estudiando, pensando en mi hija, etc. Tengo una hija maravillosa, se llama Graciela, tiene 22 años, estudia en Mérida. Y a pesar de toda esta situación de la distancia, pues bueno, fue todo muy prematuro, fue todo un poco atropellado para los dos, fue difícil para los dos porque cambió nuestra vida. Pero en esos cambios hay siempre algo positivo y lo positivo fue tener a Graciela. Ahora vive sola, está estudiando sola en Mérida, su madre vive en Campeche. Y bueno, pese a la distancia, tenemos una muy buena relación, hemos convivido, ella ha estado en Cuernavaca en varias ocasiones, entonces bueno, sigue la relación, ¿no? Me hubiera gustado quizá estar más tiempo con ella, pero bueno, el destino y la situación me lo impidió. Con 20 años de edad, un divorcio y una hija, Carl decide seguir adelante con sus sueños y para ello debe tomar otra fuerte decisión, dejar su ciudad natal, adoptando a Morelos como su segunda casa. Yo quería estudiar diseño gráfico, me gustaba mucho porque también desde chico yo coleccionaba, como era muy observador, coleccionaba etiquetas de ropa, marcas y en la prepa todos mis cuadernos los llenaba de dibujos y de marcas me gustaba mucho copiar ese tipo de marcas y logos, los colores me llamaban mucho la atención y yo dije, quiero diseño. Entonces me informé un poco, vi que existía esta carrera, pero en el sureste no había, nada en Campeche, en Chetumal, nada en Quintana Roo, nada más en México. Entonces decido ya salirme de Campeche, estamos hablando de 1990, llego a la Ciudad de México, me inscribo en la universidad en la Ciudad de México para estudiar diseño y de repente vengo un fin de semana a Cuernavaca. Nos encontramos con mi papá, empezamos a platicar y me dijo, bueno, ¿por qué no te quedas en Cuernavaca? Le dije, pues sí, ¿por qué no? Le dije, pero si hay diseño gráfico me quedo. Y encontramos a la Universidad del Sol, que tiene diseño gráfico en ese momento, y me quedé, todo se dio perfecto. Entonces de México me cambio a Cuernavaca y aquí me quedé. Pues bueno, en Campeche nací, en Cuernavaca renací. Yo creo que en la vida elegimos otra ciudad o otro estado para crecer como persona y como profesionista y bueno, el destino me trajo aquí a Morelos, seguramente porque algo tengo que hacer en Morelos y lo he hecho con mucho amor, entonces pues es mi segunda casa, Morelos. Y fue precisamente Morelos quien lo vio desarrollarse ampliamente en el arte. Considerado por muchos un chico genio, Carl continuó con su preparación en países europeos, asegurando que esta experiencia cambió de forma determinante su perspectiva ante la vida. Yo creo que la parte de la infancia del cambio de México a Campeche creó en mí esa semilla de siempre viajar y de estar siempre aprendiendo más y adaptándome a diferentes culturas, sobre todo. Entonces, terminando la universidad, obtengo el apoyo de Rotarios para obtener una beca de estudios profesionales y me voy a Suiza. Esa fue la primera salida que hago y bueno, esa vinculación con la parte profesional del arte, conocer artistas suizos, en los museos suizos, el arte suizo fue maravilloso. Sobre todo un país primer mundo como Suiza, hiper limpio, hiper ordenado, con un alto nivel de calidad de vida. Esa parte, yo siempre he dicho, tienes que salir y abrir. Vaya, una persona de Latinoamérica que va a Europa, después de que va a Europa cambia su contexto del mundo. Después Italia, España, diferentes idiomas, diferentes culturas, como decíamos. Y bueno, todo esto te da un bagaje cultural amplio y un acercamiento con la cultura y la multiculturalidad extraordinario. Entonces, y de ahí, pues bueno, estando en Europa puedes desplazarte a otros países. Entonces, todo esto nutre mi postura ante el arte, ante la cultura
y de ahí curiosamente me involucro más con la parte cultural en Morelos. Ferviente admirador de dos grandes artistas, Miguel Ángel Buonarroti y Pablo Picasso, Carlos confiesa que su mayor pasión son los retratos, siendo el dibujo su técnica preferida, ya que tanto el lápiz como el grafito le dan mayor fuerza expresiva a sus trazos. El origen del diseño es el arte, querámoslo o no. Yo empecé haciendo arte y después cuando entro a la carrera y me paso a la parte de la abstracción, de la síntesis, del concepto, del símbolo, me ayudó mucho tener conocimientos de arte, lo reconozco. Y entonces mi trabajo se bifurcó, una parte gráfica de marcas, logotipos, identidad corporativa y otra parte artística que la tomé como hobby. Y un hobby que bueno, me ha sido gratificante porque he logrado que mi obra sea patrimonio cultural de mi estado natal, que esté en algunas galerías, en exposiciones, que se venda. Entonces dices, bueno, no ando en el camino equivocado. Y el arte para mí es un éxtasis. Yo creo que en el diseño estás prelimitado porque estás, digamos que enfocado a una necesidad, a un cliente, y en el arte te explayas y bueno, tú eres el cliente, tú eres el que demanda, el que hace, el que crea, y bueno, te ayuda muchísimo. Entonces también te suelta a nivel emocional, sentimental, de expresión, es maravilloso. En mi caso, por ejemplo, es muy humanista mi propuesta. Parto del rostro, me enfoco más en los ojos, en la mirada, como la expresión del alma y de las personalidades que pueden haber dentro del ser. Entonces, siempre mi obra, hay una colección muy amplia donde vas a encontrar que los ojos izquierdos son los que predominan, o la parte izquierda, por la conexión o interconexión de los hemisferios y porque es el lado del corazón, ¿no? ¿Qué hay detrás de la máscara o de la faceta y qué hay detrás de ese ser, que es lo que en verdad tiene la esencia? Entonces me voy hacia la esencia. En mis ratos libres disfruto lectura visual en dos sentidos. Una, leer libros. Me encanta leer. Yo puedo presumir que la mayoría de los libros están leídos. Esa parte de lectura visual escrita y la parte de la lectura visual del cine. Me encanta el cine. Veo de todo, desde películas de Hollywood de niños hasta cine de arte, me encanta. Pues bueno, puedo compartirles que voy mínimo 2 veces al cine a la semana. La vida es bella, es una película extraordinaria, que al final el mensaje es, pese a la adversidad, pese a los problemas, pese a que estés a punto de morir, tu vida está en riesgo, siempre sonríe. Y de ahí lo voy a unir con una frase del maestro Contreras que me encanta, que dice, la vida le sonríe a quienes creen en sí mismos. Entonces esa liga es maravilloso, una de tantas, ¿no? Hay otras un poco más fuertes, como la de Requiem por un sueño, donde como la gente se hace daño, ¿no? De Aronofsky, donde la gente, bueno, esa película me llegó tanto que cuando yo estaba en la dirección de cultura del ayuntamiento como director, hice la presentación a los jóvenes para que la vean y para que la discutiéramos, ¿no? En ese momento de que no te pierdas, ¿no? O sea, a pesar de la adversidad, confía en ti y sonríele, ¿no? No te vas al espejo y llores, sino al contrario, sonríe para que salgas adelante, ¿no? Esas dos películas yo creo que en esos momentos me llegaron mucho. Hay una película también que es Kung Fu Panda, la primera parte, que dice algo maravilloso. Dice, el maestro le dice a Kung Fu Panda, le dice, el pasado ya pasó y ya no regresa, el futuro no sabemos qué pasará. Dice, enfócate en el presente, es lo más importante, y por eso se llama presente, porque es un regalo. Entonces hay que vivir el hoy con mucha conciencia de lo que estamos, a dónde queremos ir. No importa lo que hayas hecho ayer,
Lo que sí importa es qué quieres hacer para mañana, ¿no? Entonces, eso es lo importante. A veces vivimos con muchas cargas de hice, fallé, no pude, hubiera, pero eso ya no importa. O sea, ¿qué vamos a hacer hoy para mejorar? Entonces, ese es el mensaje. Descubran su pasión. Todos tenemos talento en algo, en música, en dibujo, en deporte, en relaciones humanas. Y hay que vernos al espejo y decir, bueno, ¿qué es lo que me apasiona? Y hacerlo con amor, ¿no? Con una formación profesional dividida entre el arte, el diseño gráfico y la publicidad, complementado con sus actividades de docente y conferencista, Carl lamenta no haber podido concluir con un interés particular, la política, ya que en el año 2009 se lanzó como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, poniendo en riesgo hasta su propia vida. Afirma el presidente municipal de Cuernavaca, Joaquín Roque González Cerezo, que no se está en riesgo la seguridad de los procesos electorales en la capital morelense, luego del atentado al candidato de Convergencia por la presidencia municipal de Cuernavaca, Carl Ayala Ruiz. Yo creo que me hubiera gustado tener la oportunidad de concretar mi incursión política para ayudar a mucha gente. Creo que siempre he tenido esa fe en que, y esa devoción de que tenemos que ayudar a los que más lo necesitan. Por eso mínimo una vez al año doy una conferencia de beneficio, una causa. Me involucro con asociaciones, fundaciones para ayudar. Y esa es una parte de los sueños, que yo pueda seguir en ciertas posiciones o espacios para ayudar a mucha gente que lo necesita, porque yo creo que la colaboración es indispensable en nuestro país. A veces Rufino Tamayo decía que desafortunadamente en nuestro país en ocasiones el tener talento es un pecado, ¿no? Y el ser exitoso pues es ser casi condenado a la muerte, ¿no? A veces hay mucha envidia, hay mucha desacreditación de las personas, somos muy prejuiciosos y tenemos que dejar eso, y al contrario tenemos que ayudarnos y colaborar, porque es la única forma de que un país salga adelante.